Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana, que es un lindo tiempo en donde nos encontramos por medio de estos medios tecnológicos para poder compartir con ustedes, hermanos y amigos, la palabra del Señor. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes un tema quizás que hoy día se vive mucho, se ve, se escucha, pero creo también que es importante tocar este tema que es el tema de la violencia. Yo quisiera compartir con ustedes en este texto en Segunda de Samuel capítulo 13 y poder compartir con ustedes este relato de la palabra del Señor para que podamos nosotros de alguna manera también profundizarnos en lo que el Señor nos quiere decir. Y en este libro de Segunda Samuel leemos una historia de violencia dentro de una familia cristiana, los hijos del rey David, ¿ya? Eh, Comienza una violencia muy fuerte, muy dura, lo podemos ver. Y en esta familia hay violación, hay mentira, hay egoísmo y luego un asesinato. La pregunta que quisiera que pudiéramos responder es, ¿cómo redimir la violencia en la familia, en el hogar? Y qué importante es esto, porque también no solo podemos tomar este texto en el Antiguo Testamento, sino que el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 1 al 4, podemos ver y hacer una aplicación a la violencia familiar que hoy está muy vigente y fuerte. Cuando Santiago escribió esta carta en los tiempos de aquella situación que estaba viviendo los hijos de Dios, había mucha violencia social, religiosa y también familiar, lo cual eh, originó la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y Santiago capítulo 4 versículo 1, en este versículo vemos que el violento lo es porque no tiene paz en su propio corazón. Y no tiene paz porque sus propias pasiones luchan por ser la primera en ser satisfechas estas pasiones. Santiago habla de tres frutos de la carne que conllevan a la violencia y que va a ser muy interesante ver. Tres frutos de la carne que llevan a la violencia. Primer fruto, la codicia. ¿Ya? La codicia es el deseo intenso por algo o por alguien. En el relato de 2 Samuel encontramos que Amnón codició a su hermana, como dice en el capítulo 13, versículo 2, y su misma hermana le hace ver que él era un insensato, carente de sabiduría y pervertido. Él no la amaba a Tamar, sino que su codicia por o su deseo por tener a su hermana virgen, como dice el versículo 12, prueba de esto es que después de que él la deseó y pudo satisfacer a través de la codicia, en el versículo 13 dice que la aborreció. Entonces, el primer fruto de la violencia nos lleva a la codicia. La codicia es una pasión que conlleva la violencia cuando no es satisfecha. Es un vicio de la naturaleza caída y un mal de la sociedad. Por codicia es que muchas familias hoy enfrentan violencia entre ellos también. Y podemos añadir algunos textos más de la palabra del Señor. En Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16, habla de la traición y el divorcio a través de la codicia, a través de la violencia. La Biblia dice en Malaquías
que ellos acostumbraban a aborrecer y divorciarse de sus esposas para tener esposas más jóvenes. Dios a esto les llamó violencia. Otros traicionaban a sus esposas por codiciar otras mujeres. Jesús afirmó que se adultera al ver con deseo o codiciar a otra mujer. Entonces nos estamos dando cuenta que la violencia como primer fruto viene a través de la codicia, y la codicia nos lleva a aborrecer, a traicionar. ¿Sabe? En Ezequiel capítulo 22 versículo 12 y 13 también nos lleva a que la codicia, que es el primer fruto de la violencia como estamos tratando, es el malgasto de los bienes y también de los bienes familiares, por la usura o cobrar excesivos intereses y sobornos para la operación ilegales, incluye asesinar. Muchos han caído en defraudar y afectar su familia. Dios le llama violencia en el versículo 2 en Ezequiel. También dice que es por la codicia que ellos mataban. La palabra violencia aquí en el hebreo, su significado es opresión o subyugar por la fuerza. Habla de un abuso de poder. Por implicación, esto se refleja en las relaciones cuando uno de los cónyuges abusa de su poder en el hogar. Y hoy día, ¿cuántos hogares están viviendo violencia, abusos, maltrato? Hoy es muy importante identificar y también ser libre de este primer fruto de la violencia, que es la codicia. Santiago 4:2 afirma: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Y luego menciona: sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, dice la palabra del Señor. Qué importante, hermano, hermana, amigo, oyente, familiar, poder hacer nuestra pregunta, y quizás es muy interesante. ¿Soy codicioso? ¿Hay codicia en mí? ¿La codicia me ha llevado a ser violento? ¿La codicia me ha llevado a engañar, a usurpar? ¿La codicia me ha llevado a abandonar los hijos, la esposa? ¿La codicia me ha llevado a alejarme de Dios? Qué importante es poder hoy darnos cuenta que también cómo poder disminuir el maltrato, la violencia en el hogar, en la familia. Y uno de los frutos que Santiago nos muestra es la codicia. En segundo lugar, o el segundo fruto que nos muestra también el libro de Santiago, es la envidia o celos. Amados hermanos, amigos, familiares, estas palabras son importantes también en esta mañana, de poder reflexionar y hacer un autoanálisis en nuestras vidas. No solo implica envidiar lo que otro posee, sino también lo que otro es. Es lo que podemos ver en el libro de Génesis. Tenemos un ejemplo claro, lo que sucedió en el capítulo 4, versículo 3 al 8. Ambos presentaron ofrenda, pero Dios aceptó más la ofrenda de Caín, ya porque Dios mira primeramente al hombre antes de su ofrenda. La diferencia fue el corazón de ellos. Caín trajo la mejor ofrenda que él podía dar, pero no trajo su corazón ante Dios. Pero usted conoce la historia. Abel sí. Caín se enfureció contra Dios. Dios le ofreció salvación, se hacía bien, adoración, fe en Él. Serás enaltecido, es decir, elevado, cuyo sentido es aceptable, perdonado. Pero Caín no quiso, y en lugar de él se enseñorea el pecado, se enseñorea sobre él la envidia, el celo sobre su hermano, y el pecado que determinó siendo el Señor mató a Abel por celos.
¿Cuántos hermanos no tienen problemas por celos entre ellos? ¿Cuántos hijos sufren por celar el amor de su padre en sus otros hermanos? Todo acto que surge de todo esto, Dios en la carta de Santiago lo califica como violencia en la familia y sociedad. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda otra perversa cosas en la vida del hombre. Raquel estaba celosa de Lea y hubo violencia entre ellas. Los hermanos de José estaban celosos de él y practicaron violencia. El pueblo murmuró contra Moisés por envidia, como dice la palabra, pero también Saúl tuvo envidia de David y lo quiso matar. Algunos, como dice la palabra de Dios, algunos predican a Cristo por envidia o ambición egoísta, como dice en Filipenses. Por envidia, muchos desean poseer la prosperidad de los malos. Por envidia Jesús fue entregado a Pilato. Por todo esto, Pablo llamó mundano a los celosos, como dice 1 Corintios 3:3. Amado hermano, amado amigo, el segundo fruto de la violencia, como dice el libro de Santiago, es la envidia. Los celos nos llevan a ser violentos. ¿Usted es celoso? ¿Usted es celosa? ¿Usted tiene envidia? ¿Usted ha provocado problemas, dificultades por tener una vida llena de envidia y de celos? Usted ha sido violento, violenta, ha maltratado, ha hecho muchas veces actitudes que reflejan su envidia y su celo. Este es el segundo fruto de la violencia, como nos muestra el libro de Santiago. Y número 3, el tercer fruto de la violencia es el egoísmo. El egoísmo es amor y preocupación por uno mismo. Dios dice en Santiago, no tenéis porque no pedís, pero pedís y no recibís porque pedís para malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres, en un egoísmo muy personal. Esto es lo que vemos en el caso de Amnón en el principio de nuestro texto y Tamar, su media hermana, en 2 Samuel capítulo 13, versículo 12 al 14. Amnón no la escuchó, solo quería satisfacerse él mismo sin satisfacer el deseo de ella. Así ocurre, amados hermanos, amigos, si somos sinceros. Hoy vemos a través de la televisión violencia, maltrato familiar, abuso, cosas sorprendentes, madres con quizás hombres que atientan contra sus propios hijos, sus hijas. El día de ayer veía en las noticias, acá mismo en nuestro país, 2 hijos adultos tratando muchas veces de mentir y decir que su mamá está loca, que su mamá tiene problemas mentales, la meten y la internan y solamente por querer quedarse con su propiedad, y después de tantos años la madre sale libre por un hermano sanguíneo de él, donde él busca justicia hasta que se logra ver que sus propios hijos mintieron, engañaron a la justicia por violencia para poder apoderarse, como decía anteriormente, de la palabra. Así ocurre hoy en las familias, amados hermanos, amados amigos. Por egoísmo, muchos jóvenes menosprecian a los adultos mayores. Por egoísmo, los hijos no sirven a sus padres. Por egoísmo, los padres no instruyen y no amonestan a sus hijos en el Señor. Por el egoísmo, los padres son muchas veces muestran cosas o actitudes que hacen que los hijos se malcríen. La Biblia dice que Diótrefes mostró su egoísmo al amar el ser primero en la iglesia, como dice en 3 Juan 9. Igual en un matrimonio, el esposo muestra su egoísmo cuando ignora a la esposa.
no la honra, ¿no es cierto? Y muestra su egoísmo, no la honra porque ella es un vaso frágil, sino que la avergüenza en público y en privado también, como muchas veces nos damos cuenta en este tiempo. La esposa muestra su egoísmo muchas veces cuando por cualquier excusa no bíblica no cumple su deber conyugal. O o muchas veces, como quiero decir, la esposa o el esposo no se preocupan por ella, la abandonan. La violencia familiar es un problema del corazón, como dice Proverbio 24, 1 y 2 y Mateo 15, también 18 al versículo 19. Hermano, hermana, hoy día qué importante es poder entender cómo disminuir la violencia en medio de las familias, en medio de los hogares. Déjeme darle un ejemplo más. El día de ayer o en estos días pudimos ver en las redes sociales cómo un pastor, lamentablemente es un ejemplo verídico, quiso saludar, grabar un saludo o un sermón por las plataformas como el Zoom o estos medios, pero no se dio cuenta que su esposa que estaba grabando y él la agredió verbalmente, la maltrató y se supo o muchas veces se informó en todas las redes sociales y nos damos cuenta que hoy la violencia existe, es fuerte y quizás tú lo estás viviendo, quizás tu amigo, tu esposa, quizás hijo, hay violencia. Entonces, la idea central de este sermón en el libro de Santiago nos enseña que el violento lo es porque hay guerra en su corazón. Mientras no haya paz en el corazón del hombre, no habrá paz en la familia, en la sociedad. Y hoy día yo pregunto, ¿qué te ha quitado la paz? ¿Qué te desespera? ¿Qué es lo que te ha llevado a ser violento? Muchas veces los problemas, las deudas, muchas veces la formación. Mi padre era brusco, mi padre era maltratador y uno no se ha liberado de eso. Hoy vivimos en un mundo violento donde nos sorprende la violencia que puede y llega hasta el asesinato, la violación, el maltrato. Amados amigos, amados oyentes, hermanos, quiero ir terminando. ¿Cuál es la solución, no es cierto, de Dios contra la violencia que hoy existe en el hogar, en la familia, en lo que estamos viviendo en este mundo? Bueno, quiero decirte que la solución o lo que el Señor nos muestra es la cruz de Cristo. La sumisión de Cristo ya o la sumisión de Jesús, ¿no es cierto?, a la violencia de la cruz, no solo demostró que Él vino a perdonar, y Él también vino a mostrar el amor de Dios por sus escogidos, sino que con esta muerte violenta que vivió el Señor, Jesús venció la violencia para siempre. Ahora, aquellos que somos hijos de Dios tienen el poder de amar, de perdonar, de servir, de dar, de alabar y honrar a su prójimo. Es por el amor de Dios, ¿cierto?, en nosotros que podemos amarlo a Él y a los demás. Esto es realmente lo que tenemos que demostrar como hijos de Dios. Pero muchas veces la violencia es un problema general, es un problema que el mundo está viviendo, pero también está en el hogar, en las familias cristianas, y el problema está en el corazón. Solo Cristo, cuando pasa a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Santificador, la redención de la violencia familiar es Jesús. La solución es buscar a Jesús, buscar su perdón. Solo Él puede cambiar el corazón, solo Él puede dar mayor gracia sobre nosotros. En este tiempo y en este momento, el llamado de Dios a todos nosotros hoy como cristianos, como hijos de Dios, es lo siguiente. Si usted ha sido un violento, simple, insensato o pervertido, arrepiéntase,
Vuélvase a Dios, conviértase al Señor. Proverbios 3, versículo 32 dice, porque el Señor aborrece el perverso. Y también el Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece, dice el Señor. Por eso dice él, ¿no es cierto?, los destruirá con su ira eterna. Pero este Dios justo también es misericordioso, como lo dice el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y el Salmo 103:8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amados amigos, amados hermanos, crea en Jesús, ame a Jesús. Él quiere salvarlo. Él nos quiere liberar de la violencia. Él nos entiende. Él es el único que nos puede liberar de la violencia. Debemos de convertirnos a Él, abandonar la violencia. Ámelo todos los días de su vida. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Pida perdón o pidamos perdón a los que ha ofendido usted. Y muchas veces aquellos que le hemos mostrado nuestra violencia, si puede, ya, si no, solo a Dios pida perdón, pero también a aquellos que hemos ofendido, hemos dañado. Sirva a los demás, sirva a su cónyuge, sirva a sus hijos, sirva a sus nietos, muestre el amor de Dios, muestre el cambio del Señor. ¿Sabe? Amados amigos, hermanos, ¿sabe qué importante es, especialmente a los hombres? Traten a sus esposas como vaso frágil. Hónrelas, públicamente hónrelas. Demuéstreles su amor. No se avergüence de hacerlo. Mujeres, amadas mujeres, respeten a sus maridos. Honre a Dios honrando también a sus hijos. Pero también en esta mañana quiero decirle, si usted ha sido víctima de violencia, de maltrato, de violación y de muchas cosas que trae la violencia, perdone. Aunque no vuelva a confiar, pero perdone. Abrace su dignidad en el Señor, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? A la cruz. Jesús le ama, Jesús la restaura, Jesús tiene poder para sanar el interior, las heridas, todo maltrato, toda violencia que usted lleva. ¿Ha vivido abuso usted? ¿Ha vivido violación? ¿Ha vivido menosprecio? ¿Está experimentando un divorcio, traición, adulterio, robo, mentira, difamación? Vaya a la cruz de Cristo. Crea en el poder del Señor restaurador. ¿Ha practicado quizá usted pornografía, fornicación? Vaya a la cruz de Cristo. Humillémonos, pidámosle perdón. ¿Sabe? La Biblia dice, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Usted es una nueva criatura. Es Jesús. Ya se da cuenta que usted puede encontrar perdón. En Jesús puede encontrar limpieza. En Jesús puede usted ser restaurado y tener dignidad. En Jesús usted puede tener valor, su autoestima, como Dios quiere que lo pueda tener. En Jesús están las segundas oportunidades para aquellos quizás que somos violentos, que hemos dañado. Jesús da nueva oportunidad. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay seguridad y estabilidad para siempre. Amados amigos, amados oyentes, quiero terminar en esta mañana. En la Biblia no encontramos cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. Habían unos discípulos que estaban remendando redes, se habían rotos. Y al estar rotas las redes, sin duda no podían atrapar peces. Y ellos la única forma de hacer
útil, lo que ya no estaba siendo útil, fue remendando, arreglando, cosiendo las redes para que los peces no se vayan. Estaban rotas. Y sabe, la violencia muchas veces conduce a estar nuestras vidas rotas, heridas. La violencia ha traído daño a nuestros pensamientos, a nuestra mente. La violencia, el abuso y todo lo que trae la violencia, como lo he explicado, hoy solo Jesús restaura. Solo Jesús puede remendar. Solo Jesús puede cambiar nuestro ser, llevar nuestras dolencias, sanar nuestras heridas. Solo Dios puede mudarnos en un hombre nuevo, en una mujer nueva. ¿Qué le parece? Que oremos al Señor y que si usted ha sido violento, pida perdón. Si usted ha sido dañada por la violencia, pida perdón. Perdone también. Restáurese en el poder liberador del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre querido, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra pueda ser bendita, sanada, ser una palabra que cure, que traiga medicina, remedio, sanidad al alma y a la mente. Señor, en este tiempo, cómo poder redimir la violencia en los hogares. Y la única solución es volvernos a Cristo, es rendirnos a Cristo, es buscar la sanidad, el perdón y entregar nuestra violencia al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por aquellos que hoy están siendo perdonados, sanados por el daño o por la violencia que muchas veces compartimos y muchas veces en el secreto del hogar somos violentos. Padre, libera a tus hijos, a tus hijas de la violencia y en esta hora que podamos vivir una nueva vida porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias porque en Cristo hay sanidad, hay liberación, en Cristo hay perdón de pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano, hermana, y que puedan tener una semana bendita. Bendiciones y cariño para cada uno de ustedes.